Bueno, como está llegando el fresco, entonces dije, bueno, vamos a retomar algunas de las patologías respiratorias que nos dan bastante problema. Es un tema en el que quiero que insistamos todos los años. Así que bueno, por eso la trajimos a la doctora Minardi. Gracias por venir, Sonia, como siempre. Y vamos a charlar un poco de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la conocida EPOC. Uh-huh. Me gusta siempre comenzar con definiciones, así que contanos un poco de qué se trata la enfermedad y por qué constituye en estas épocas realmente un problema sociosanitario tan importante. Bien, la EPOC es una sigla que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y está compuesta por dos entidades o dos enfermedades fundamentalmente, que son la bronquitis crónica por un lado y el enfisema por el otro. Tanto la bronquitis crónica como el enfisema en los pacientes con EPOC son consecuencias de la inhalación de humo que es en la vía respiratoria, genera inflamación con determinadas consecuencias. La causante, por ahí adelantándome un poquito, pero como para explicar y para no mezclar síntomas de bronquitis crónica, por ejemplo, en la EPOC el humo responsable fundamentalmente es el humo del tabaco. También puede ser el humo de la leña, pero en general eso se ve menos frecuentemente y está relacionado con las personas que tienen exposición tanto para calefaccionarse como para cocinar con la estufa a leña y tienen malas condiciones de aireación y de filtrado del humo. Pero básicamente la causa principal es el humo del tabaco. Entonces, cuando ingresa en la vía respiratoria ese humo, a nivel de los bronquios genera inflamación porque es una sustancia altamente tóxica. Entonces en los bronquios, que son los tubitos donde nos entra y nos sale el aire, ahí empieza el problema, generando en unas fábricas que todos tenemos en los bronquios que se llaman glándulas secretorias que fabrican moco, aumentan el número, aumentan su tamaño y es así que el paciente con EPOC tiene más secreciones, más catarro. ¿Y tenés más tos también? ¿Tenés más mucha tos? Y más catarro, sí. La secreción es lo que produce después la tos, porque tenemos algo molesto que no nos deja respirar bien o nos genera una obstrucción, un ruidito, entonces después se desencadena la tos. Y cuando ese humo continúa su camino y llega hasta el pulmón, de la misma manera que inflama el bronquio y que es erosivo y que es inflamatorio en el bronquio, también lo es en el pulmón, en las unidades más pequeñas que tiene el pulmón, que se denominan alvéolos, que es como, por ejemplo, para darnos una idea, como si fuese un panal de abejas. Son celditas. Son como pequeñas celditas, y lo que hace el humo, la acción tóxica a través de los años, es romper esas paredes pequeñas y generar otras celdas que son más grandecitas, que se denomina enfisema, y que esas celdas que antes servían para ingresar oxígeno y liberar el dióxido de carbono, que es la función del sistema respiratorio, no sirven. Es decir, ese enfisema es pulmón que no sirve, que no tiene su función. Bueno, una de las causas, el más famoso ha sido Sandro con esto, ¿no? Claro, él tenía enfisema, fue tan progresivo que... enfisema muy importante. Claro. Y prácticamente una destrucción total, ¿no? Exacto, sí. Ahora, Doc, perdón, para pasar en limpio, EPOC es la conjunción de la bronquitis crónica con el enfisema. Sí, las dos entidades, las porque dos enfermedades. Se pueden, por otro lado, tener... o bronquitis crónica, por ejemplo. Enfisema. Claro, bronquitis no es lo más... O sea, bronquitis crónica puede tener una persona con alguna otra enfermedad de base. En general se tiene como secuela de la infancia o existen algunas otras causas, pero no es lo más común tener bronquitis crónica. Y el enfisema puede ser que esté causado por ahí algunas déficit de algunas enzimas que también en general son congénitas y que puede generar el enfisema, pero si hablamos de porcentajes y de probabilidades, lo más común y lo más frecuente como causa de bronquitis crónica y de enfisema
es la EPOC. ¿Se puede explicar qué es enzima? Porque se usa Enzima muchísimo. es una sustancia, ¿Es una proteína, activa, algo de eso? Sí. Podemos decir, Unas marcan, químicas. digamos, son como transportadores de determinada información, podríamos decir. Para que se produzcan cosas, estas Y las enzimas están en la sustancias sangre. tienen que estar activas. Y en determinados órganos. Y en determinados órganos. A Ajá. veces, cuando nosotros hablamos de intercambio, por ejemplo, ya sea de oxígeno, dióxido de carbono, lo que esas membranas tienen que tener receptores, tiene que haber, digamos, como entidades que entiendan lo que va a pasar, que actúen en consecuencia para producir una orden que viene de arriba, viene a ser una cosa así, pero para que eso suceda tenemos que tener todas las sustancias, por ejemplo, ahí depende del órgano, pero bueno, a veces tenemos enzimas, a veces tenemos transportadores, a veces tenemos decodificadores, qué sé yo, son varias las entidades. Complejo, sí. Pregunto, viste, porque son términos que se usan mucho Términos y a veces técnicos. sin saber qué Sí, significan, ¿no? Me parecía interesante aclarar esto que preguntaba Lorena. Cuando uno habla de EPOC, está diciendo que tenemos bronquitis crónica más enfisema. O sea, para hablar de EPOC tenemos que tener las dos cosas. Las dos cosas en general, y muchas veces lo que sucede es que algunos pacientes tienen mayor compromiso bronquial y Ujú. otros mayor compromiso pulmonar. Pulmonar. No necesariamente a todas las personas el humo del tabaco les afecta de la misma forma. Ujú. Hay algunas personas que tienen mayor destrucción del pulmón, del enfisema, y requieren, por ejemplo, de oxígeno porque no pueden cumplir la función La famosa respiratoria. mochilita que vemos La mucha gente mochila, con el eso. concentrador. Y otras personas con la misma edad, con la misma cantidad de cigarrillos fumados, no necesariamente tiene que tener la misma afección, Ujú. la misma afectación. Eso es individual y variable de acuerdo a cada persona, pero los efectos nocivos, dañinos por el humo del tabaco están. Ahí está. ¿Por qué es un problema sociosanitario de tanta significancia? Y son problemas sociosanitarios porque primero el tabaco es como causa principal, ¿no es cierto? Es una adicción, es una enfermedad que es, en realidad la adicción al tabaco es un problema social y que comienza lamentablemente desde la adolescencia y que puede conllevar a otros consumos, a otras sustancias. Y a través del tiempo, con las enfermedades que produce, porque lamentablemente no es solamente la EPOC, pero refiriéndonos a esto particularmente, genera muchas enfermedades y mucho gasto en lo que es la salud, Claro. Salud pública. la salud pública y privada. Sí. Los problemas Sí, sí. en Sí. salud con los gastos que conlleva es muy importante, porque debemos considerar el tabaquismo es como que se entremezclan, ¿no es cierto?, la EPOC y el tabaco, pero genera el tabaco EPOC, que es una enfermedad que es evitable y entonces se puede evitar sin el consumo del tabaco, y lamentablemente toda el gran porcentaje de enfermos con EPOC conllevan un gasto importante en lo que es la salud, en la salud y además en la sociedad, porque una persona con EPOC genera trastornos en lo cotidiano. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga 70 años, que nunca fumó, que está bien, que está saludable, una persona de 70 años con, por ejemplo, oxígeno. Entonces, para el grupo familiar eso le va a traer problemas. No necesariamente tiene que tener oxígeno, pero sí puede tener necesidad de uso de tratamiento de broncodilatadores, de antiinflamatorios, de rehabilitación respiratoria. Y cuando se agarra una bronquitis o una neumonía, no va a ser lo mismo ese tipo de enfermedades en una persona con EPOC que una persona que no lo tiene. ¿Por qué? Porque es más grave una enfermedad en estos pacientes con esta enfermedad de base. Es más grave, y en general requiere la consulta a la guardia, la consulta al médico, muchas veces internaciones prolongadas, a veces desenlaces fatales.
Entonces eso también genera otros inconvenientes de tipo social para la familia, para el paciente, el ausentismo laboral, un montón de complicaciones es una cadena. que alteran la vida cotidiana tanto del paciente como de la familia. Doctora, ¿se puede tener EPOC sin ser fumador? Como te decía recién, la causa principal es el tabaco. Sí. Y hay otras causas, como decía, que es la inhalación del humo de la leña o algunos otros contaminantes ambientales. Pero la estrella es el tabaco. Es el cigarrillo. Sí. Ahora, ¿y qué pasa En cuando cualquiera de nosotros... sus formas, la pipa, el cigarrillo, el cigarro, Todos. Todos. Ahora, cuando nosotros tenemos pacientes que han dejado de fumar o que logran dejar de fumar no es una garantía como para pensar que en los próximos años puedan o no desencadenar un EPOC. Depende, hay grises. Ajá. Porque la persona que en general el daño comienza a aparecer en la persona que fuma 15 años luego de comenzado el hábito. Entonces, Ajá. a partir de los 15 años comienza a aparecer las alteraciones a nivel bronquial, a nivel pulmonar, y así va progresando. Siempre depende de la cantidad de cigarrillos que se fume y del periodo de los años que se fume. La EPOC se instala luego de 20 a 30 años de comenzado el hábito tabáquico. Uh-huh. Por eso se piensa en EPOC en las personas de más de 40 años que sean tabaquistas. Dejar de fumar en cualquier momento siempre es beneficioso, siempre es algo positivo. Uh-huh. Y siempre va a aportar beneficios dejar de fumar, sea cual sea el estadio de la enfermedad. Si una persona lleva 20 años de tabaquista y deja de fumar, no es lo mismo que una persona de 40 años que deja de fumar, porque lamentablemente la acción nociva del humo del tabaco ha perjudicado más a la segunda persona. Pero siempre, exacto, pero siempre es beneficioso, siempre es beneficioso dejar de fumar. Ya a las horas de haber dejado de fumar comienzan los beneficios y sobre todo en lo que es presión arterial es inmediato. Es inmediato. Eso es lo más inmediato. Sí. Porque el tabaco eleva la presión arterial. La presión y es lo que se observa las primeras El tabaco en realidad hace mal a todo, porque de cada cuestión que hablamos, a todo. el tabaco es malo. El tabaco son cientos de toxinas. 4.000 sustancias tóxicas, 43 son carcinogénicas, dan cáncer. Y el tabaco genera lesiones desde el labio, donde se apoya el tabaco, y en todo el cuerpo, porque se inhala, se absorbe por todo el cuerpo. No solamente es el pulmón, sino labio, lengua, garganta, tráquea, intestinos, útero, vejiga, todos los órganos se ven afectados. Además de lo que se transporta por la sangre. Eso es lo que genera los problemas de salud en todos los órganos. Claro. Y entonces, cuando nosotros, o en las distintas especialidades, un paciente que viene a la consulta y nos dice que fumó hasta hace 5 años o que dejó de fumar hace 2 años, ¿es prudente tener un estudio a partir de ahí con neumonología? ¿Es prudente tener eso? Siempre. Toda persona que haya fumado siempre debe tener una evaluación. Muchas veces las personas que han fumado y han dejado hace 15 años de fumar, se hace la evaluación respiratoria y tenemos una espirometría normal o levemente afectada, pero está bueno tenerlo, está bueno, si tenemos la posibilidad de hacerlo, lo tenemos que hacer, porque no es un estudio complejo. El estudio diagnóstico y de evaluación es la espirometría. Es lo principal, existen otros estudios complementarios, pero lo principal es la espirometría. Si tenemos la accesibilidad, que es así, está bien, es de buena práctica pedir una espirometría para tener una evaluación ahí previa. Sí. ¿Qué otros métodos de diagnóstico tenemos, además de la espirometría? ¿Se hace alguna otra cosa? La espirometría es el método diagnóstico por excelencia. Se puede hacer radiografía, se puede hacer laboratorio de sangre, se puede hacer estudio de determinaciones de volúmenes pulmonares,
Pero lo más sencillo, lo más básico, lo que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, las guías GOLD, que son internacionales, método diagnóstico principal es la espirometría. ¿Y cuándo vacunamos estos pacientes? Porque ahora están llegando las vacunas, los pacientes ya están ansiosos, están preguntando básicamente los pacientes de PAMI si ya llegaron, no llegaron. ¿Quiénes se vacunan? ¿El paciente que tiene EPOC es obligatorio vacunarlo y contra qué hay que vacunarlo? Y la recomendación es, para el paciente EPOC, es la vacunación. Uh-huh. Lo que se recomienda, lo que el Ministerio de Salud de Nación recomienda, y nosotros como neumonólogos, es la vacuna antigripal anual, las vacunas antineumocóxicas. Este uh-huh. año hubo una modificación por incorporación de una vacuna al Plan Nacional, que es una vacuna de 23 serotipos, que bueno, la más conocida es la Prevenar 13, uh-huh. que se agrega a la que estaba en el plan, que es la vacuna antineumocóxica de 23 serotipos. Que la más conocida esas es la vacunas Pneumo 23. ¿Hay que repetirlas año por año o son No. como otras vacunas que se ponen una vez? Claro, el plan de vacunación sería la antigripal anual. Que esa todos los años hay que todos los ponérselas. años. Exacto. Por las cepas y todo eso. Exactamente, que van variando. En el grupo EPOC en particular está indicado la vacunación en primer lugar con la vacuna Prevenar 13, la de 23 serotipos, y al año la vacuna de 23 serotipos. Esta es una modificación que se hizo este año, porque antes se hacía al mes. Ahora se estudió, se reevaluó y se hace de esa manera. La vacuna de 13 serotipos es una vez, por ahora es solamente una vez en la vida, única dosis. Y la de 23 serotipos se debe revacunar cada 5 años. Ah, bien. ¿Y por qué lo de las vacunas? Es fundamental las vacunas, no podemos obligarlo a los pacientes, porque cada uno decide, pero sí la recomendación y firme, irrevocable, es de vacuna. ¿Por qué? Porque son pacientes de riesgo, porque como dijimos, tenemos bronquitis crónica. Entonces, el paciente con bronquitis crónica tiene mayor producción de moco y tiene otra cosa que lo provoca el humo del tabaco, que es que no tiene las defensas intactas. A nivel de la vía respiratoria existe como una escobilla que lo que hace es, en una persona que no fuma, que no es tabaquista, cuando viene un virus, ingresa un virus, una bacteria en el sistema respiratorio, la barre a través del mecanismo que se llaman cilias. Entonces la barre le va eliminando y se eliminan a través de la tos, a través de la dilución. Entonces es un mecanismo de defensa. El humo del tabaco ralea, las va gastando esa escobilla. Entonces, por un lado, no tenemos la protección de las cilias, y por otro lado tenemos mucho moco y hace que en todos esos virus, esas bacterias se desarrollen, encuentren el lugar ideal para prosperar y hacer una bronquitis aguda sobre una bronquitis crónica que hay. Entonces ese paciente con una bronquitis aguda puede reagudizar, es decir, aumentar los síntomas del EPOC, que no los mencionamos, que son la tos, el catarro, la falta de aire, el siluidito, el agitarse. Entonces todos esos síntomas pueden aumentar y descompensarlo al paciente. Y lo más grave es la neumonía, porque ese virus, esa bacteria continúa, llega hasta el pulmón y puede generar neumonía. Y los virus y las bacterias van a generar lesión en la parte del pulmón sano, no van a ir al pulmón previamente dañado, que es el enfisema, porque necesitan los medios ideales para poder desarrollarse y generar enfermedad. Entonces, a un pulmón previamente dañado, enfisema, que no funciona, le agregamos otra área que no funciona adecuadamente, entonces eso puede generar un problema serio para esa persona, que lo lleva a la guardia, que lo lleva a internarse, incluso hasta un desenlace fatal. Pero en el caso de la neumonía, que afecta a la parte sana, ¿no? Siempre, nunca. Pero quedan secuelas, digo, esa parte afectada, ¿no se vuelve a recuperar? Sí, no. En ninguna persona no es que no se recupera, pueden quedar secuelas, sí, pueden quedar secuelas. Pero en general una neumonía, como cualquier persona, se puede curar. Bien. Sí, pueden quedar secuelas.
Y ese es el objetivo de la vacunación, disminuir la frecuencia de las neumonías, disminuir las secuelas, las complicaciones, la mortalidad por neumonía y por enfermedad neumocóxica invasiva, porque como punto de partida de una neumonía se puede desparramar, se puede generalizar la infección, pueden ser una meningitis o una sepsis, que es una infección generalizada, y eso es grave. Entonces, la finalidad de la vacuna, de las vacunas en general, es para eso, para disminuir la frecuencia, las complicaciones, las secuelas y la gravedad. Claro, de cada uno de los cuadros. Exacto. Tengo una pregunta. ¿El paciente que tiene EPOC está dentro del grupo de los inmunodeprimidos, como por ejemplo un paciente con HIV, o no? Por esto que mencionás, ¿no? De que las defensas del paciente bajan. Es otro grupo. Los inmunodeprimidos los clasificamos, es un grupo de pacientes que tienen alteraciones de su inmunidad, ya sea porque tienen HIV, porque tienen una neoplasia, que es un cáncer, o porque están con una medicación por una enfermedad sistémica, vamos a suponer artritis reumatoidea, alguna autoinmune, que generan disminución de los linfocitos T, de la inmunidad. Entonces, se los diferencia, se los diferencia a los grupos inmunocomprometidos, a los pacientes con EPOC, a los pacientes con cardiopatías, se los va diferenciando, y cada grupo en particular tiene recomendaciones especiales para las vacunas. Sí. A mí lo que me pasa a veces con los pacientes es que tienen como mucha fantasía con el tema de la vacuna. Existen muchísimos mitos. Hay mucho mito relacionados, pero tenemos que pensar, a mí también. Sí, yo digo, vos lo tenés más también, que no quieren vacunarse. Pero hay que recordar y hay que saber algo, que los medicamentos, las vacunas son los medicamentos más testeados. Claro. Entonces, gracias a las vacunas, hablo en general, no en particular de las respiratorias, pero gracias a la vacunación se pudo erradicar la viruela, por ejemplo. Sí, el sarampión. Y el sarampión, la poliomielitis, están controladas por vacunación, no están erradicadas. Entonces, son medicamentos altamente seguros y siempre van a ser superiores los beneficios relacionados con las vacunas que los riesgos relacionados a la vacuna, que en general los riesgos, gracias a Dios, son leves y están relacionados con el sitio de la vacunación intramuscular. En el general, en el adulto es en el deltoide, en el brazo, que puede ser que se hinche, que se ponga coloradito o que duela. En el caso de la gripe puede dar un síndrome gripal, sí, puede dar un poquito a las 48, 72 horas después de la vacunación, puede dar un poquito de dolor de músculo, de decaimiento general, una febrícula, es pasajero, dura unos días, un poquito de reposo, paracetamol, se va, pero lo que estamos generando es defensa, es decir, inmunidad. Bueno, le pasa a los chicos con algunas vacunas que tienen fiebre. Exacto, y todo. Exacto. Llega una consulta de un oyente más para el área de neumonología. Dice Marcos, por trabajar con agroquímicos y máquinas a explosión, ¿puedo tener riesgos de enfermedad respiratoria? Es una de las causas de EPOC, de desarrollar EPOC, la exposición a los contaminantes ambientales y también laborales. Se recomienda siempre. De hecho, en las empresas en las cuales se utilizan agroquímicos o se utilizan, en determinadas empresas como ocupacional, aparte de hacer de audiometrías, hacer laboratorios de sangre, también se pide la espirometría. La espirometría, sí. Bueno, muy interesante el tema. La verdad que esta enfermedad siempre da para hablar muchísimo. Pero bueno, nos tenemos que ir. Sí, son las 11:05. Ya me empieza no, a marcar el reloj. pero porque hay también una persona esperando porque...